desde Asunción, República del Paraguay. Saludamos al doctor Alexander Moore. ¿Por qué estamos molestando la atención de Alexander Moore? Porque es un investigador asociado, en primer lugar, entre otras cosas, al Departamento de Historia de la Universidad de Harvard. Y también, bueno, está con, si es que voy a citar, doctor Moore, todo su currículum, vamos a perdernos unos minutos preciosos, pero le agradecemos su tiempo. Estábamos muy interesados, nuestro equipo de prensa, nuestro equipo de producción, pudo acceder a un informe suyo que habla de un tema muy importante, Menchi, decíamos, ¿cierto? Y que tiene que ver el impacto de estos fenómenos como la pandemia en la economía mundial, pero fundamentalmente estudios que tienen que ver con el medio ambiente y la posibilidad de que estos datos, estos detalles tengan algo que ver siempre que se desata una pandemia, como la gripe española en 1918, como esta pandemia en este siglo XXI y en este año, desde el año pasado, 2019, 2020 y ahora 2021. Doctor Moore, gracias por atendernos. Nuestro español puede sonarle, bueno, muy particular, sudamericano, pero trataremos de contactarnos. Tenemos compañeros que pueden ayudar en el tema del inglés también aquí. Así es que bienvenido y gracias. Gracias. Buenas tardes. I'm sorry if I speak in English. I can understand Spanish, but speaking English is easier for me. I'm actually Italian originally. That's why I understand you well. Yes, the impact of climate on pandemics has always has always occurred and has always happened, and has always made the effect of pandemics more extreme. The pandemic of 1918, the Spanish flu. Doctor, sorry to interrupt you, but can you speak slowly? We are going to translate what you're talking about, okay? Thank you. Sure. Decía, we will translate now. And then we will go to you again. Decía el doctor Moore que, bueno, va a hablar en inglés porque entiende lo que decimos en español, pero él prefiere hablarnos en inglés. Es italiano de origen y habla, nos decía sobre el efecto del cambio climático en las pandemias y que siempre ocurrió en la gripe española y también ahora, y cómo eso impacta directamente y hace que las pandemias puedan tener incluso más gravedad cuando se dan y cómo nos afectan a todos nosotros, digamos, ¿verdad? Este no es un tema fácil, doctor Fito, si acaso no llega la pregunta en español, porque siempre que se puede o se quiera o se debe relacionar el fenómeno del deterioro o algún fenómeno que tiene que ver con el medio ambiente, también están los negacionistas. ¿Qué tiene que ver el cambio de clima, el deterioro, ¿verdad?, del medio ambiente con la aparición de una pandemia, Fito? ¿Me entendió, doctor, o tiene necesidad de que le...? Por la expresión de su rostro entendió todo. I didn't understand the last part. I'm sorry. The last. But did you understood the question? Yes. Yes. There are people who deny climate change as they deny the existence of the pandemic, right? Mm-hmm. And you know that this is a symptom. It's the result, unfortunately, of the period in which we live, where a lot of misinformation, bad information, is going through social media and making people believe things that don't exist, or making people more skeptical and believe in conspiracies. The science is undeniable for both climate and, of course, the pandemic. And the same people sometimes who deny one also deny the other. Sí, lo que dice el doctor es que, por supuesto, hay negacionistas y tiene mucho que ver con la época, el tiempo que vivimos y la influencia de las redes sociales. Y decía el doctor que, bueno, hay mucha desinformación, hay mucha mala información y normalmente eso hace que la gente se vuelva más escéptica, más descreída, y son normalmente las mismas personas, los mismos grupos los que niegan
tanto el cambio climático como la pandemia. Sí, doctor. Right. And so in the past, we have seen the impact of climate on pandemics, as in with the Spanish flu, where a 5-year anomaly in the climate made it a lot colder and rainier in all over Europe, and in fact the Mediterranean. And this made the victims feel worse. Their immune system was compromised, was attacked by the cold, so they reacted less strongly to the virus. So that's first of all, that's established. That was what we published in last September. My group at Harvard and the Climate Change Institute and Long Island University. Lo que dice el estudio publicado en septiembre por el Dr. Moore y el grupo de investigadores de la Universidad de Harvard es que durante el periodo previo a la gripe española hubo un cambio en las condiciones climáticas. Ese tiempo fue más frío y más lluvioso, y eso generó cambios también en el sistema inmune de las personas y generó que la pandemia sea mucho más grave. En este caso, la pandemia de la gripe española. Y eso está establecido en un estudio científico publicado por investigadores de Harvard en septiembre pasado. Doctor, ustedes recurrieron a lo que sería para nosotros una especie de archivo, que es el núcleo del hielo, en donde allí encontraron ustedes lo que serían las pruebas científicas de los cambios que se dieron en esa época, en esos 5 años. You might have to translate that, unfortunately. You took the, how can I say, the evidence from the ice core. Yes, I did. So we combined data from an ice core from the European Alps with public health data. That is the number of dead people and sick people from the pandemic, as well as measurements of rain and temperature from instruments, and combined it all together. And you can really see that mortality, the number of dead, rise as the weather gets worse, particularly during the fall, the autumn of 1918, when the second wave of the pandemic killed the most people. And I'll let you translate. Sí, lo que cuenta el Dr. Moore es que ellos tomaron varios elementos para poder llegar a las conclusiones de este estudio. Uno de los elementos, muestras del hielo, digamos, del núcleo del hielo de los Alpes. Otros elementos tienen que ver con los registros de salud pública europea. Otros tienen que ver con los registros de temperatura, también de lluvias, y sobre todo la cantidad de muertes que se produjeron en el otoño de 1918, donde se daba la segunda ola de la gripe española. Combinando todos esos datos, se llega a la conclusión de la relación entre el cambio climático de esa ola de 5 años y las muertes producidas por la gripe española. Y se puede decir que esta misma situación se está viviendo en estos últimos años, doctor. Definitely. The same situation is occurring now in different ways that we don't understand yet. What we need to to learn and really be aware of is that climate affects everything. The environment affects everything, not just us. In the morning when you get up and you decide what to wear, you're looking at what the weather is going to be like. Well, animals act the same way. They move in different ways. They eat in different ways. They go in different places because of what the weather, the climate does. And the animals are the carriers of disease. It's true of COVID, as it was true of avian flu during the Spanish flu, which was carried by
birds, particularly, whose migration, the migration of the birds, was interrupted by the climate anomaly. La pregunta tuya era si podemos plantear que se están dando en este momento las mismas condiciones, claro. Y el doctor Moore dice definitivamente sí. Todavía no se entiende cómo funciona el mecanismo y la relación entre estos elementos, pero el clima afecta absolutamente todos los tipos de vida sobre nuestro planeta. Los animales comen de una forma, los animales migran de otra manera cuando se dan los cambios en el clima y son los portadores de estas enfermedades. Claro, como ocurrió con la gripe aviar, cuando se daba la migración de aves y después eso se transmitía a otros animales de consumo. También. Claro, la gripe porcina y ahora definitivamente también el COVID, dice el doctor Moore. Claro, por eso es que de pronto, doctor, es muy importante hacer este análisis en profundidad de dónde vienen, por qué aparecen estos virus, digamos, y ahora probablemente la aparición de los virus se dé de manera más frecuente. Sin hacer una acusación puntual a un determinado habitante de un determinado lugar, porque es mucho más compleja la situación y hay que hacer, me imagino, el análisis desde eso que está generando el cambio climático, ¿no? Right. We think that the COVID-19 was really started in the wildlife trade market, which should be banned worldwide, by the way. The more we take wildlife from wild places, the more likely it is that we're going to have more of these pandemics. But sometimes the animals migrate on their own into our environment, in our homes, in our cities. Because we are changing the climate, and animals will migrate to find water or food that the climate has removed. Yeah, and because we destroy the environment also. Exactly, and then we also destroy the environment. So deforestation is a big problem because when you take away their home, animals don't have anywhere else to go, and they will come into our environment, and we will be exposed to their diseases. Right, their disease environment becomes our disease environment. Bueno, lo que dicen es que definitivamente ellos creen que la pandemia del COVID se originó en los mercados de animales silvestres donde se consumían estos animales y que cada vez que nosotros, digamos, invadamos más los espacios, el hábitat de estos animales, ellos se van a ver forzados a migrar hacia lugares donde puedan encontrar alimento, donde puedan encontrar agua y por supuesto se van a producir nuevas enfermedades. Nosotros alteramos el clima, alteramos el ambiente, la deforestación es uno de estos elementos, digamos, dañinos en la acción humana y eso genera, por supuesto, que se den migraciones y a veces migran por su propia cuenta sin que haya, digamos, acción humana y ahí se producen estas nuevas enfermedades. Doctor, por último, una consulta que consideramos importante. Ustedes, los científicos, el estudio que usted hizo, nos da datos acerca de cómo se originan estas pandemias, el caso concreto y otros casos anteriores. La pregunta es, el grupo de investigación, ¿ustedes también plantean alternativas de solución para que en el futuro la humanidad no tenga que enfrentar otras pandemias o no les corresponde? No, we are working on predicting the conditions that may cause next pandemic. Unfortunately, researchers have to also be aware of where the funding comes from. I'm funded by the Arcadia Fund of London for this work, which has been very generous. And so far, the foundation has been interested in environmental conservation and the preservation of historical artifacts and historical objects and historical texts. But I am transitioning toward predicting as well. I'm collaborating with people, with universities all over the world
to create precisely what you describe. Just like my article in September, the amount of information and the methodologies for this require an enormous ability, an important ability to use data from everywhere, of every kind. We look at climate, we look at history, we look at economics, we look at public health, we look at ecology, at animals. So I'm an interdisciplinary person, but it takes a team, and that takes a lot of work. Sí, lo que dice es que ellos trabajan ahora en predecir los elementos que combinados pueden llegar a producir la próxima pandemia. Y por supuesto eso depende también de cómo son financiados los estudios científicos. En el caso del doctor es financiado por la Fundación Arcadia de Londres, que principalmente lo que busca es preservar elementos históricos de todo tipo, objetos, textos y este tipo de investigaciones, ¿verdad?, que van hasta la pandemia de 1918 y que buscan tener todo tipo de información de distintos elementos de la ecología, de la economía de esa época, de la salud pública, y combinándolos poder tener, digamos, una predicción de cómo funcionan y cómo se relacionan los cambios climáticos y la pandemia. Yo le quería preguntar al doctor Moore, parte del artículo habla de el dengue y Zika, que son enfermedades endémicas en nuestro país, en Paraguay. ¿Cuál es el principal factor que desencadena, digamos, estas epidemias, dengue y Zika, aquí en Sudamérica? Sí. So dengue and Zika are transmitted by a mosquito, and this particular species, actually two species of mosquito can transmit it. And with climate change, with the warming that we are experiencing, the range, how far the mosquito can travel, is much larger. Zika, mosquitoes that carry Zika can actually now reach New York City in the United States, which is alarming. And of course, the climate also not only we're not only experiencing warming of northern regions, but also an extension of the period in which mosquitoes can reproduce and over the year. The same goes for ticks in the northeast of the United States, for example, where I live, where ticks carry Lyme disease, and we have expanded how many months they can reproduce by warming the climate and making summers longer. And the same goes for the same effects occur for mosquitoes, although in different ways. The expert on this is Dr. Jeffrey Shaman at Columbia University. Lo que dice el doctor Moore es que está directamente relacionado el tema del dengue y Zika con el cambio climático y sobre todo con el calentamiento que se produce con el cambio climático, y que esto hace que las especies que transmiten estas enfermedades puedan tener, digamos, una capacidad de viajar distancias mucho más largas, como por llegar hasta New York City, por ejemplo, hasta la ciudad de Nueva York, y que también esto genera, con este calentamiento en las zonas, digamos, del norte del planeta, que el periodo de fecundación de estos mosquitos sea más largo, o sea, tienen más tiempo para reproducirse, durante más meses del año se pueden reproducir, y esto hace que, por supuesto, tengan mayor presencia. Y hablaba de la enfermedad del Lyme, que se transmite, si no estoy equivocado, por garrapatas, ticks, garrapatas, que, bueno, están generando muchos problemas también en Estados Unidos, en una zona de los Estados Unidos, por el mismo motivo, por el cambio climático y por el calentamiento. Ahora, doctor, si el cambio climático es definitivamente el principal problema
por el que se dan las pandemias y estas epidemias que tenemos en Sudamérica, cómo hacer para detener este cambio climático, qué posibilidades hay de que detengamos el cambio climático o por lo menos lo volvamos más lento, si no cambiamos el modelo económico, doctor, que es el que genera, digamos, este consumo excesivo, pero hay que dar de comer a 7.000 millones de personas. Yes, it's not an easy solution that we have to find. Of course, as you say, the economic system has to change, and we have to reduce our emissions of greenhouse gases in order to slow down the warming. The thing is, I don't think, this is the challenge of our generation. And I don't think any of us would exchange places with anyone else and give up and say, I'd rather be thinking about other problems. This is our challenge, and we can solve this problem. If we have learned anything from the COVID pandemic, is that we can do things differently. We can work from home. We don't have to go to work every day and get in a car or on a bus or in a train and use that fuel to go to work. We can do a lot from home. We can be more sustainable in what we do. But it will take a worldwide effort to make everything more sustainable, to change our energy system. And that is what the Paris Agreement is. It's the first step toward that goal. And I am delighted that President Biden just rejoined the Paris Agreement 2 days ago as one of his first actions in office. It's not going to get us to the solution, but it's going to get us closer. And it will take business to convert everything into a more sustainable world, and it can be profitable. It has been profitable before. We've had economic revolutions before, the internet revolution, for example. Now everything is done on the internet. That was 20 years ago, that was not the case. 30 years ago, that was not the case. So we can do this. We have done it before. We can do it again. And this time it is to preserve nature and preserve our home and preserve our health. Sí, la economía tiene definitivamente mucho que ver y lograr un cambio va a ser el desafío de nuestra generación, dice el doctor Moore, porque por supuesto nadie quiere cambiar su lugar y decir, bueno, no, a partir de ahora yo dejo todo lo que tengo y me voy a dedicar a cambiar para ver si podemos solucionar el problema del cambio climático. Pero definitivamente sí se puede y tiene que ser un cambio a nivel mundial. Es justamente lo que busca el Acuerdo de París. Y está muy feliz el doctor Moore de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, haya vuelto con Estados Unidos al Acuerdo de París. Puede ser lucrativo, hubo revoluciones económicas, hubo cambios grandes y uno de ellos fue el de Internet. Y podemos hacer muchas cosas desde casa y, por ejemplo, ahorrar el combustible que utilizamos normalmente para ir todos los días al trabajo, quedándonos en casa. A hacer cosas de una manera Esa es una diferente. de las enseñanzas de la pandemia. Señor. Doctor, gracias por su tiempo y por sus palabras y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muy amable. Solo quiero agregar que estoy muy agradecido por su invitación para hablar aquí. I just also want to add that indigenous people particularly in South American countries, in Brazil and Ecuador and Guatemala and Bolivia, have already found sustainable ways of living. There are cultural ways of living that are much less wasteful. And we can learn a lot from you all and from your indigenous cultures.
A lot of projects are actually reestablishing natural habitats in South America, and making progress toward a more sustainable world. So I'm delighted, and I would to highlight to really emphasize how important this is. Muchas gracias, doctor Alexander Moore. Muy importante lo último que dijo también, Fito. Sí, sobre los pueblos indígenas y cómo en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, en Brasil, los pueblos indígenas hace mucho tiempo saben, claro, cómo mantener un estilo de vida que no desperdicie tanto. Que no dañe tanto.